Doctor Orison Evans Delso Salomé, doctor Ciro Benigno Quispe Galván, doctor Saúl Mayor Pariona, tengan ustedes el cordial saludo de la mañana. En este día quiero exponer y sustentar la tesis que he desarrollado durante mi investigación para optar el grado de doctor en Seguridad y Control en Minería. En esta oportunidad, mi tesis tiene o lleva por título Predicción de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco. El autor es de mi autoría, mi nombre, Gersen Hans Gamarra Trujillo. Dentro de esta tesis hemos podido desarrollar como pequeña introducción que la predicción de cualquier fenómeno, ya sea natural, empresarial u otro tipo, reduce la incertidumbre en la toma de decisiones. Esto es una afirmación teórica muy difundida. En nuestro caso, predecir los riesgos de accidentes laborales en función a la satisfacción del trabajador en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. Esto involucra varias variables. Dentro de ello hemos identificado tres variables, las que van a ser la satisfacción laboral del trabajador, la satisfacción familiar del trabajador y la satisfacción social de los trabajadores. Propio de ello va a girar nuestra tesis, va a girar dentro de estas tres variables. En el planteamiento de estudio, el planteamiento del problema. En nuestro país, en los últimos tiempos, la seguridad industrial en todos los ámbitos de las actividades productivas ha adquirido un desarrollo muy importante, debido principalmente a su relación con los costos de producción, factor determinante en la competitividad industrial moderna. En el caso de la minería nacional, tanto el Estado como las empresas no le han dado importancia debida. No obstante, el alto índice de muertes y de incapacidades producidas entre los trabajadores de esta actividad. Y de otro lado, la falta de información sobre el costo que representa para la empresa la ocurrencia de un accidente fatal y o incapacitante. Como planteamiento del problema, hemos visto también dentro de ello, se ha podido observar los grandes índices de accidentabilidad que existen no solamente en Volcan Compañía Minera, también en todas las unidades mineras. En estos últimos tiempos, más aún de pandemia, hemos tenido dificultades de altos índices de accidentabilidad, tanto accidentes, incidentes, tanto que son fatales o incapacitantes. Entonces, por eso me lleva a desarrollar este estudio analizando el estado socioanímico del trabajador. La formulación del problema. ¿Cómo influye la satisfacción del trabajador en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022? Los problemas específicos están determinados en tres variables. ¿Cómo influye la satisfacción laboral, familiar y social del trabajador en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022? Esto propiamente es como la formulación de nuestro problema. Y dentro de nuestra formulación también hemos planteado nuestros objetivos. En este caso, el objetivo general es determinar cómo influye la satisfacción del trabajador en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. Y los objetivos específicos, de igual forma, están plasmados en tres variables independientes. En determinar cómo influye la satisfacción laboral, la satisfacción familiar y la satisfacción social del trabajador en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. La justificación. Iniciar una investigación sobre el valor humano como parte de la producción es hablar de la satisfacción del personal, que es de gran importancia, ya que le permite a la institución darse cuenta de cuál es la utilidad que le proporciona, tanto en el caso de la seguridad, económico, productivo, ambiente de trabajo y competitividad laboral, que se pueda desarrollar o incrementar en la organización, como una pequeña parte de justificación de cómo o por qué estamos desarrollando nuestra investigación. Dentro de ello, nosotros hemos tenido el alcance de delimitación, del alcance y delimitación de la investigación. El alcance teórico. Dentro de ello hemos podido ver
las teorías, las teorías relacionadas al tema de investigación. Estas teorías son la predicción, los pronósticos, la accidentabilidad laboral, la satisfacción laboral, la satisfacción familiar, la satisfacción social, los modelos que se van a utilizar para nosotros poder realizar la investigación. Lo que es regresión lineal simple, lineal múltiple, coeficientes de correlación lineal simple y múltiple, y la distribución de probabilidades de variables aleatorias continuas. En lo espacial, nuestra delimitación espacial está dentro de lo que es Volcan Compañía Minera. Propio está ubicado en el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, departamento de Pasco, ubicada en la Sierra Central del Perú. Y temporal, porque lo hemos delimitado que esta tesis de investigación tiene una duración aproximada de 10 años, teniendo en consideración que pasados los 10 años se pudiese seguir utilizando, sí, pero acorde ya a las modificaciones que se tienen de aquí a 10 años. Un aproximado para que nosotros seguir trabajando en seguridad con esta investigación. Dentro de nuestro marco teórico, como antecedentes, tenemos a Paola Gómez Rojas en el 2014 en su trabajo de investigación, Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en una empresa chilena del área de minería. Menciona, el objetivo de la investigación es identificar la relación entre factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en trabajadores de una empresa subcontratista en el sector minero en Chile. Se utilizó el cuestionario Suceso ISTAS 21, Adaptación a la población chilena, y el cuestionario de satisfacción laboral S20 y S23, aplicados a una muestra de 100 trabajadores. Los resultados dan cuenta de que existe una relación significativa y negativa entre factores de riesgo y satisfacción laboral en las dimensiones trabajo activo y posibilidades del desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia, indicando que a mayor riesgo psicosocial percibido, menor es la satisfacción laboral. Entonces, tenemos un antecedente bastante claro de la evaluación del riesgo psicosocial previo, esto en la actividad minera chilena. También tenemos a Campos Ticliahuanca Jason 2021. En su trabajo de investigación, gestión de seguridad y salud en el trabajo y la satisfacción laboral en la empresa ASC Outsourcing SAC del distrito de Huamachuco al año 2020, busca la relación entre la gestión de la seguridad, salud en el trabajo y la satisfacción laboral de la empresa ASC Outsourcing al año 2020, planteando como hipótesis general que la correcta gestión de seguridad y salud en el trabajo aumentan la satisfacción de los colaboradores de esta operación. Se realizó un estudio correlacional transversal y no experimental basado en una muestra representativa. También tenemos ahí los datos referenciales de cómo han sido planteados las hipótesis para luego ser evaluada y dar por conveniente la aprobación de la hipótesis. En las bases teóricas, necesariamente dentro de las bases teóricas tenemos que abordar varios puntos, lo que es particularmente el accidente de trabajo. Dentro de ello vamos a tener, o se ha abordado en la tesis, el accidente del trabajo y la enfermedad profesional. Entonces, es un tema bastante importante esto, que nos conlleva que los accidentes se producen por condiciones inseguras y actos inseguros inherentes al factor humano. Esto propiamente a través de Ramírez en el 2008. Propio en este ámbito también tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional propio dado a través de un software que se llama el SOMAC, que evalúa, identifica y ayuda a la gestión de seguridad y salud ocupacional. Propio que analiza datos que se van alimentando diario en los temas de los supervisores que tienen acceso a este software y que fácilmente se puede llevar a delimitar y a identificar algunos eventos que se puedan mostrar. Seguridad integral propio de toda la actividad minera que se está desarrollando en Volcan. Salud ocupacional que es evaluado por el área de gestión humana propio. Se evalúa a todo el personal en la calidad y en las condiciones en las que están desarrollando, e higiene industrial.
propios todo dentro de la evaluación de nuestro marco teórico en lo que es accidentes de trabajo. Predicciones científicas. Las teorías que generan muchas predicciones que resultan de gran valor, tanto por su interés científico como por sus aplicaciones, se confirman o se falsean fácilmente. Y en muchos campos científicos, las más deseables son aquellas que, con número bajo de principios básicos, predicen un gran número de sucesos, particularmente en lo que hemos podido abordar como el comportamiento científico. La satisfacción laboral es una descripción teórica de sus determinantes. Según Gamboa R., en el 2010, Teorías de la motivación que explican la satisfacción laboral, explica que existen algunas teorías que pretenden explicar la satisfacción laboral. En los artículos de investigación revisados se mencionan la siguiente: la teoría de dos factores, motivación y higiene, de Herdes, Mausner y Zimmermann, en 1959 en Hanser y George, 2003 en la página 86, Morillo, 2006 en la página 48, menciona: esta teoría señala que el hombre tiene dos categorías diferentes de necesidades, que son independientes una de la otra y que influyen en la conducta de manera distinta. La primera de esta está formada por los llamados factores motivadores o satisfactores, los cuales se centran en el contenido del trabajo. Ellos son logro, reconocimiento, progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. Dentro de las definiciones de términos que hemos tenido y que hemos abordado dentro del marco teórico es el accidente de trabajo. Propio determinado, el accidente de trabajo constituye la base del estudio de la seguridad industrial y lo enfoca desde un punto de vista preventivo, estudiando sus causas por las que ocurre, sus fuentes, actividades comprometidas en accidentes, sus agentes, medios de trabajo participantes, su tipo, cómo se producen o se desarrollan los hechos. Todo ello con el fin de desarrollar la prevención. El Decreto Supremo 024 del 2016, Energía y Minas, propio también que ahí enmarca el decreto su modificatoria, el Decreto Supremo la 023 del 2017, Energía y Minas. También tenemos el Decreto Supremo número 005 del 2012, TR, accidente de trabajo. Dentro de ello también hemos tenido que evaluar lo que es el incidente. El incidente es todo suceso no deseado o no intencionado que bajo ciertas circunstancias muy poco diferentes podrían ocasionar pérdidas para las personas, la propiedad o los procesos. Esto está a través de Rodillar en 1988 en la página 23. Propio también que esa misma conceptualización lo tiene el Decreto Supremo la 024 y la 0 con la modificatoria la 023 del 2017. Peligro. Peligro es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida individual o colectiva de las personas, ¿no? A través de Cortés en el 2007, en la página 32, pero también podemos encontrar esto definido en el Decreto Supremo la 024 y la 023. Riesgos laborales, probabilidad de que la exposición a un factor o un proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o una lesión. Definición de la satisfacción laboral también. La satisfacción laboral es probablemente la más común y la más antigua forma de operacionalización de la felicidad de un grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, la satisfacción propio es un tema de comodidad, un tema de tranquilidad de un trabajador, ¿no? Y la predicción propio que hemos visto también, el término anuncia por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Luego de ello, dentro de ello también hemos podido tener que Cerro de Pasco, la ubicación de Volcan Compañía Minera. La ubicación y acceso. Volcan Compañía Minera, Cerro de Pasco, se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú, a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, departamento o región de Pasco, aproximadamente a 295 kilómetros de Lima y con acceso a la carretera central. Es una mina hidrotermal y de reemplazamiento polimetálico. Consiste y tiene plantas de flotación. La producción, como pueden observar,
del 2015 al 2020 ha ido cayendo significativamente por muchos comportamientos. Tienen conflictos laborales porque es casi una de las empresas mineras que se encuentra en el centro de la población y para el recrecimiento tiene bastantes conjeturas o problemas sociales que a la par se van solucionando y la producción también a la mínima va cayendo. Entonces, si podemos observar en lo que ha tenido producción Volcan estos últimos 6 años, ha tenido una caída bastante importante, del cual se está superando en estos últimos años y se ve una subida, ¿no? La exploración, Volcan está poseyendo ahorita zonas de exploración como Zoraida, la zona de Alpamarca Norte, Carhuacayán, Romina 2, Palma, Chuco aquí en Pasco, Garguashimina, Islay 4. Y las reservas también están determinadas a través de una pequeña tabla donde nos expone las leyes que se tienen en estas zonas de exploración. Esta fuente propio es de la página web de Volcan Compañía Minera. Y lo que más interesante tenemos aquí es que Cerro de Pasco, Volcan Compañía Minera, ¿cómo ha estado en seguridad en estos últimos años? ¿Ha habido una reducción? Sí ha habido una reducción de accidentabilidad. ¿Propio de qué? Propio de la gestión que se está desarrollando. Pero ¿ha sido suficiente? Particularmente para mí no. Por ejemplo, dentro de ello, a la actualidad nosotros, Volcan Compañía Minera, tiene 12 ppms identificados como protocolos de peligro mortal. ¿Qué significan estos protocolos de peligro mortal? Significan que en estos puntos hay mayor accidentabilidad de las personas. Por ejemplo, dentro de lo que se ha tenido en Volcan es que falla de macizo rocoso ha tenido una accidentabilidad de aproximadamente 10 personas en falla de macizo rocoso. Equipos móviles por atropellamiento, aplastamiento, también ha tenido 9 personas de accidente fatal. Y en seguridad eléctrica también ha tenido explosivos y voladuras y bloqueo de energías. Son estos 5 ppms más críticos que se tienen en Volcan Compañía Minera y a ello es lo que se apunta la gestión para reducir estos índices. Nuestra hipótesis general, la satisfacción del trabajador influye significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. Propio que también estamos trabajando o hemos trabajado en la hipótesis específica 3 variables, lo que son la satisfacción laboral del trabajador, la satisfacción familiar del trabajador y la satisfacción social del trabajador, que influyen significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. Nuestras variables que tenemos dentro de la investigación, la variable dependiente es la predicción de riesgos de accidentes y la variable independiente que tenemos como satisfacción del trabajador, tanto en la variable 1, que es la satisfacción laboral, la variable 2, la satisfacción familiar y la variable 3, la satisfacción social del trabajador. En base a estas 3 variables y en base a la variable dependiente va a girar todo nuestra investigación. Luego, la operacionalización de las variables, teniendo el dimensionamiento del nivel de satisfacción de familiar, social y laboral del trabajador en indicadores muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, dentro de nuestra variable dependiente y de nuestras 3 variables que es de satisfacción del trabajador. El diseño metodológico que se ha desarrollado. El tipo de estudio de este proyecto es definido como un estudio descriptivo correlacional en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos a un problema específico en los trabajadores de Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco. Método de investigación. Según Gago en el 2014, el método de investigación es en el que los investigadores hacen observaciones a inducciones, formulando hipótesis y a partir de estas realizan deducciones y extraen las consecuencias lógicas. Diseño de investigación. El diseño de investigación descriptiva correlacional es un método científico que implica, observar y describir, correlacionar las variables de estudio en el diseño de investigación. Población. La población está constituida por los colaboradores, supervisores y todo el personal de Volcan Compañía Minera Unidad Cerro de Pasco, constituido por 1.300 trabajadores. La muestra, de acuerdo a lo que hemos hallado,
la muestra sale conformada por 50 trabajadores. En base a estos 50 trabajadores hemos desarrollado también parte de nuestra investigación. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. Las técnicas de recolección han sido la entrevista, encuesta, documental y videos, observación directa y test de actitudes, ¿no es cierto? Los instrumentos seleccionados para la investigación, tanto para el campo como gabinete, son encuesta, cuestionario, que permiten realizar una medición cuantitativa en forma precisa y objetiva. Técnicas de procesamiento de datos. Para el procesamiento y análisis e interpretación de los datos recolectados en campo, las medidas de dispersión se utilizarán técnicas de análisis estadístico, descriptivo, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, correlación y regresión lineal, entre otros. Además, se utilizarán técnicas de estadística inferencial, pronóstico, distribución de probabilidades de variables aleatorias, prueba de hipótesis y entre otros. El diseño de la encuesta, de acuerdo a la operacionalización de nuestras variables, también tenemos aquí nuestra encuesta desarrollada dentro del tema de la satisfacción de los trabajadores. Esto es el diseño del instrumento de investigación. Validez y confiabilidad del instrumento de investigación. La validez de la investigación, la validez del instrumento de investigación se establece a través del coeficiente de correlación. Según la encuesta piloto realizada a los trabajadores, se obtuvo un valor de coeficiente de correlación de 0,78. Este valor nos indica que existe una alta correlación, por lo cual el instrumento de investigación resulta ser válido. Confiabilidad del instrumento de investigación. Para determinar la confiabilidad del instrumento de investigación, utilizamos los parámetros estadísticos del alfa de Cronbach, KR20 de Kruder y Richardson y K21 de Kruder y Richardson. Según la encuesta piloto realizada a los trabajadores, se obtuvo los valores para el alfa de Cronbach igual a 0,74, para KR20 de Kruder-Richardson igual a 0,98 y para K21 de Kruder-Richardson igual a 0,98. En general, los valores se aproximan a la unidad, por lo que en definitiva podemos considerar que el instrumento de investigación tiene una confiabilidad aceptable. La presentación y discusión de resultados. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo. Incluye la presentación de los datos obtenidos en el campo, análisis e interpretación de resultados, discusión de los resultados, comprobación de las hipótesis de estudio y finalmente los aportes de la investigación para la presentación de los resultados. Se utilizó técnicas de estadística descriptiva e inferencial, con los cuales se obtuvieron parámetros para los análisis y comparaciones. Se presentaron los resultados en tablas, gráficos y en forma literal. Se realizaron además interpretaciones y discusiones de los resultados en base a los datos obtenidos. Dentro de ello podemos ver en la figura los resultados obtenidos de la encuesta, que propio en la tesis está descrito absolutamente todo. Los resultados, el resumen de resultados de la encuesta, un resumen y la estadística como resultados de la encuesta, del análisis de nuestra encuesta, ¿no? Luego de ello, también hemos considerado, se ha considerado dentro de nuestro análisis la sumatoria de las puntuaciones por cada variable. Histograma con curva normal de los resultados de la encuesta. Este histograma está por cada uno de las variables de nuestra encuesta. Dentro de la tesis está descrito. Y la frecuencia de los resultados también de la encuesta. Entonces, todos estos datos propios están determinados en la tesis y son contemplaciones parte de la presentación de resultados. Y dentro de ello, vamos a ver el modelo de predicción de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador. El riesgo laboral es igual a la constante 1 más la constante 2 por la satisfacción laboral del trabajador más la constante 3 por la satisfacción familiar del trabajador más la constante 4 por la satisfacción social del trabajador. Esta fórmula nos permite hallar la satisfacción del trabajador. Propio que esta fórmula se ha hecho ejemplos, no solamente uno, se han corrido varias pruebas, pero y al margen de ello, en la tesis se han contemplado
un ejemplo fundamental donde hemos podido hallar la satisfacción del trabajador y propio, después de correr esta regresión, nosotros hemos desarrollado ya frente a nuestra tesis esta fórmula y propio ha impartido los resultados que se están mostrando. Dentro de ello, en el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, la estimación del modelo predictivo de riesgo de accidentes en función a la satisfacción del trabajador. Para nuestra tesis, de acuerdo a nuestra encuesta que hemos podido desarrollar, hemos visto un modelo predictivo de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador. Todo ello ha sido evaluado a través del programa SPS y ahí también hemos podido observar la aplicación del modelo predictivo de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador. Los pronósticos de los riesgos de accidentes laborales, utilizando el modelo predictivo de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador. Y también se ha considerado el ejemplo de pronósticos de los riesgos de accidentes laborales utilizando el modelo predictivo de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador. Dentro de ello se ha tenido el análisis de valoración y contraste del modelo predictivo de riesgos de accidentes. Dentro de ello se ha tenido el análisis de bondad a priori, el análisis preliminar de signos, el análisis de significatividad individual utilizando el T-de-Student e intervalo de confianza de los parámetros. Y al final se ha tenido un análisis de significatividad conjunta de F-Sneijder y R cuadrados. Luego, para el procesamiento también se ha usado el análisis de regresión simple, como podemos observar en la tabla 15, el análisis de correlaciones bivariadas, ¿no es cierto? En base a lo que han sido los riesgos laborales y nuestras tres variables fundamentales que desde el inicio hemos tenido: la satisfacción laboral del trabajador, la satisfacción familiar del trabajador y la satisfacción social del trabajador. Y en base a la correlación de Pearson se ha podido hallar, se ha podido hacer esta correlación bivariada de análisis de regresión simple. Al final hemos tenido que hacer la comprobación de la hipótesis general. Y el resultado ha sido el siguiente. Según los resultados de la prueba de hipótesis, hemos obtenido un valor FC igual a 194.375. El valor de crítico de la prueba igual a 8.584, con un nivel de significancia de 0,05. Podemos determinar que el factor común pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, podemos afirmar que la satisfacción del trabajador influye significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera, Cerro de Pasco, 2022. Y esto es propio la identificación que hemos podido abordar, que nuestra hipótesis que hemos planteado ha sido positiva para el desarrollo de nuestra investigación. De igual forma, se ha tenido que comprobar la hipótesis específica, tanto en lo que ha sido la satisfacción laboral, la satisfacción social y la satisfacción familiar, que de igual modo se ha rechazado la hipótesis nula y se ha aceptado la hipótesis alterna. En los tres casos, entonces podemos afirmar que la satisfacción tanto familiar, laboral y social del trabajo influyen significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. Este trabajo tiene aportes de investigación. El presente trabajo de investigación, que tiene por título Predicción de riesgos de accidentes en función a la satisfacción del trabajador en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022, hemos planteado un modelo determinístico para pronosticar el comportamiento del riesgo laboral en función al nivel de satisfacción del trabajador. El aporte significativo del presente estudio consiste en presentar y validar el modelo de predicción que relaciona la variable dependiente Y, riesgo laboral, con las variables independientes,
X1, satisfacción laboral del trabajador, X2, satisfacción familiar del trabajador y X3, satisfacción social del trabajador. El modelo puede aplicarse para pronosticar el riesgo de accidente laboral que tiene un trabajador en función a su nivel de satisfacción en el trabajo, en la familia y en el ámbito social. Para realizar la predicción del riesgo de accidente laboral de un trabajador es necesario que se aplique el instrumento de investigación, encuesta, para poder determinar el nivel de satisfacción del trabajador y con los resultados de la encuesta se realiza el pronóstico. Este modelo se puede aplicar en el ámbito de otras empresas similares a nivel regional, nacional e internacional, adecuándose a las circunstancias y condiciones específicas en cada lugar. Finalmente, a las conclusiones que se ha abordado, nuestra investigación es que según los resultados de la prueba de hipótesis, con un nivel de significancia de 0.05, aceptamos la hipótesis alterna. Podemos afirmar que la satisfacción del trabajador influye significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera. De igual forma, se acepta también la hipótesis alterna de nuestra hipótesis específicas, tanto de la satisfacción laboral, la satisfacción familiar y la satisfacción social del trabajador, que influyen significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco. Basado en estas conclusiones, también hemos llegado que el aporte significativo del presente estudio consiste en presentar y validar el modelo de predicción que relaciona la variable dependiente Y, que es el riesgo laboral, con las variables independientes, X1, satisfacción laboral del trabajador, satisfacción familiar del trabajador y la satisfacción social del trabajador. El modelo puede aplicarse para pronosticar el nivel de riesgo de accidente laboral que presenta un trabajador en función a su nivel de satisfacción en el trabajo, en la familia y en el ámbito social. En el análisis gráfico del modelo podemos notar que se observan patrones claros, como se pueden notar que no se observan patrones claros como ondas suaves o dientes de sierra, tampoco se observa tendencias que crecen o decrecen. Además, no existen separaciones claras de áreas con valores positivos y negativos. En resumen, parece que no presentan problemas notables. Por ello, se puede aplicar y podamos desarrollar fácilmente este análisis. Sí se puede desarrollar el análisis de riesgo laboral en base a la satisfacción familiar, social y laboral del trabajador. En la valoración de signos del modelo, todas las variables presentan un signo acorde con lo estimado y en lo teórico. Esto es muy relevante para la utilización del modelo, ya que si fuese de otra forma, cuando utilizamos el modelo predictivo, se podrían obtener resultados absurdos, no óptimos. En el contraste, de estudio en estadística o empírica del modelo reportan resultados menores a 0.05. Con esto aceptamos la validez de las variables que intervienen en el modelo. El intervalo de confianza de los parámetros nos brinda el nivel de predicción del modelo planteado. Se aprecia que los intervalos son mínimos y esto define al modelo con un grado de precisión elevado. En el análisis, el valor de R cuadrado obtenido en el modelo resulta un valor del 94.39%. En este caso podemos afirmar que el modelo es capaz de explicar aproximadamente un 94% de la variación de los niveles de riesgo de accidentes laborales, a partir de los datos recopilados, quedando el resto del porcentaje en variables o elementos que no hemos estudiado en el presente trabajo, que tampoco hemos tomado alguna observación previa a ese análisis. Y finalmente, hemos tenido que desarrollar algunas recomendaciones para que se pudiera usar este análisis. Para realizar la predicción del riesgo de accidente laboral de un trabajador es necesario que se aplique este instrumento de investigación, encuesta, para poder determinar el nivel de satisfacción del trabajador y con los resultados de la encuesta se realiza el pronóstico. Debido a la influencia que existe entre la satisfacción y los riesgos del accidente de los trabajadores, se pueden diseñar programas en los ámbitos laboral, familiar y social para incrementar su nivel
su nivel de satisfacción y con ello reducir el nivel de riesgo de accidente laboral. Según los resultados de la prueba de hipótesis, con un nivel de significancia de 0.05, aceptamos la hipótesis alterna, entonces podemos afirmar que la satisfacción familiar del trabajador influye significativamente en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera Cerro de Pasco 2022. Propio ha sido la descripción y la exposición y sustentación de la tesis que he podido desarrollar en mi investigación de lo que ha sido el análisis del riesgo laboral y la satisfacción en base a la satisfacción laboral, social de los trabajadores. He terminado mi sustentación en base a lo que he podido desarrollar. Muchísimas gracias, doctores, por haberme escuchado. Vamos a pasar a la segunda fase de preguntas o objeciones, para lo cual invitamos al doctor Saúl Mayor Pariona para que haga las preguntas respectivas. Gracias, señor decano. Buenos días con todos presentes en la sala de sustentación. He estado escuchando su exposición de su trabajo de investigación y voy a manifestarle algunas preguntas con respecto a ello. Uno de ellos es, ¿por qué le parece a usted importante relacionar los riesgos de accidentes con la satisfacción de los trabajadores? Doctor, cuando nosotros relacionamos el riesgo con la accidentabilidad, particularmente viene de un tema psicológico de no conformidad de un trabajador. Eso conlleva a que el trabajador, cuando está laborando en una actividad que se le ha determinado, la influencia puede ser familiar, la influencia puede ser social o la influencia puede ser laboral, no está con la tranquilidad de vida. Entonces, al no estar con la tranquilidad de vida, el trabajador tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque está haciendo dos cosas a la vez que fácil una persona humana en un análisis no lo puede desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Está pensando dos cosas, uno en los problemas que está teniendo y uno en la actividad, pero más le va a importar al trabajador el problema que está teniendo, y eso va a conllevar a que no se pueda concentrar en el trabajo. Ello que es una significancia que el riesgo laboral se incrementa. Puede tener dentro de ello un incidente o un accidente, y podemos llegar hasta el accidente fatal. Varios casos, cuando ya se han evaluado y tenemos múltiples análisis en Osinermin por accidentabilidad, ¿qué es lo que se ha llegado a determinar? Varios de los accidentes son factores psicológicos. ¿Y esto qué conlleva? A que el trabajador no ha estado en un análisis psicológico centrado, o sea, emocionalmente el trabajador no ha estado tranquilo. ¿Qué es lo que ha pasado? El trabajador ha tenido que tener algunos problemas, tanto familiar, social o laboral, y no se ha concentrado en el trabajo y ha llegado a determinar un accidente fatal. Y eso es particularmente que nosotros debemos de correlacionar entre los riesgos y la satisfacción. Si un trabajador, como en algún momento de las diapositivas lo pude exponer, el trabajador es no satisfactorio al 100%, pero por lo menos tiene una aceptabilidad de satisfacción superior, va a poder concentrarse en el trabajo, el riesgo laboral va a tener que disminuir y vamos a llevar, como cada día lo digo, dentro del liderazgo de seguridad, vamos a tener que conllevar a un día sin accidentabilidad. Y es lo que buscamos los ingenieros de seguridad, cero accidentes, cero incidentes. Y eso no es evaluación de un año a corto, sino es del día. Y que la persona, así como haya ingresado a trabajar, también salga a su vivienda, al ámbito social. Cuando usted considera, en este caso, esas variables, satisfacción laboral, satisfacción familiar y satisfacción social, si usted tendría que realizar de repente una ampliación de su investigación o futuras investigaciones,
¿Qué otras dimensiones o qué otros factores podría considerar aparte de las tres que hemos mencionado? Doctor, dentro de ello, nosotros podemos hallar también el factor psicológico. Y ojo, doctor, que dentro de esta investigación para mí esta investigación es una matriz troncal de donde van a partir serias investigaciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a determinar los problemas que tiene el trabajador. Dentro de ello vamos a tener que investigar, por ejemplo, fácil, ahorita el decreto supremo, la 024 y la 023, dentro del IPRC continuo, solamente, así de simple, dice en la parte superior, cómo se siente el trabajador al ingresar o antes del trabajo. ¿Y qué trabajador pone? Si nosotros analizamos, ¿qué trabajador pone que está mal? Nadie lo pone, todos ponen que está bien, pero es un análisis veraz, no es un análisis veraz. Entonces, de allí va a partir una matriz para la investigación, no solamente de la satisfacción del trabajador, sino también del análisis psicológico, qué personas estamos reclutando para nosotros tener un trabajo adecuado para llevar y conllevar con los trabajadores un ambiente laboral adecuado. Particularmente de ahí, de esta investigación van a nacer varias investigaciones, tanto el factor psicológico, un análisis más influenciado en la psicología y la seguridad del trabajador, y también podamos ver en el clima laboral de nuestra organización. Usted cuando realiza su modelo de predicciones, usted de alguna forma ha elegido un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué eligió el modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? ¿Por qué no eligió, por ejemplo, un modelo no lineal, un modelo cuadrático, un modelo cúbico, o un modelo logístico multinomial, o así, no otro modelo? ¿Por qué eligió el modelo, en este caso, lineal múltiple? Doctor, hemos usado el modelo de regresión lineal múltiple porque dentro del análisis de nuestras variables teníamos que la variable dependiente influyen en tres variables, particularmente en lo que es la satisfacción laboral, en la satisfacción social y en la satisfacción familiar. Y hemos tenido que evaluar lineal en el tema de descripción de cada uno de ellos para el análisis de contraste con nuestra variable dependiente. O sea, hemos tenido que evaluar propio del trabajo que hemos desarrollado dentro de un ámbito real y lo que ha sido mayormente en lo que se ha enfocado en tres variables. Por eso es lo que lo que he elegido es la variable, el tema de regresión lineal múltiple. Usted en su gráfico he visto que hace un gráfico de histograma con distribución normal, ¿no? Eso me imagino que es porque usted considera que sus datos tienen una distribución normal, ¿no? Porque según eso también se ha hecho las demás pruebas que usted ha presentado. Pero a veces, en muchos de los casos, no es suficiente presentar el gráfico de distribución normal. Sería muy importante, por ejemplo, ahí adicionar una prueba de normalidad, ¿no? Porque he visto también en la parte de sus anexos, usted presenta unos datos de su encuesta ya en forma cualitativa, ¿no? Entonces ahí tienes dos opciones: trabajar con los datos cuantitativos o con los datos cualitativos. Usted, por ejemplo, ha considerado que tiene distribución normal y por eso ha trabajado con datos cualitativos. Pero si de repente usted hace una prueba de normalidad y no le sale, en este caso que tiene una distribución normal, tiene la opción de trabajar con un modelo no paramétrico, ¿no? Eso quiero que me explique, ¿no? O de alguna forma, ¿por qué usted ha considerado datos distribución normales y por qué no ha considerado datos no paramétricos? Dentro de lo que sea, doctor, lo que hemos podido desarrollar en lo que ha sido la regresión múltiple propio que hemos tenido
datos muestrales de 50 trabajadores que han sido encuestados y en base a la operacionalización de nuestras variables han sido los que hemos podido desarrollar los datos y la regresión o lo que propio usted está refiriendo dentro de lo que ha sido, no se ha podido hacer, por ejemplo, una cuadrática porque no teníamos una o dos variables dependientes, solamente se ha tenido una. Entonces, dentro de ello, y nuestras variables independientes han sido tres, ¿no? Entonces, por eso es que hemos llevado a una regresión lineal múltiple también, doctor. Usted cuando ha hecho su validación de su modelo, ¿no? Estaba viendo ahí, ha hecho una validación de signos y algunas técnicas estadísticas para validar modelos de ese tipo, ¿no? De regresiones. Y si nosotros hacemos, por ejemplo, una predicción, ¿con qué nivel de exactitud o cuál es el nivel de error de sus predicciones, según su modelo? De acuerdo al nivel de lo que hemos tenido el modelo de la cuantidad del modelo de error es de 0.05% es el margen de error, doctor. Al final, en las conclusiones también lo mostré que es la cantidad de error que se tiene en esta evaluación y por eso al final llegamos a la conclusión que este análisis de investigación sí funciona en la evaluación de los riesgos laborales frente a la satisfacción del trabajador, doctor. Ese 0,05, ese es el nivel de significancia, ¿no? De la prueba de hipótesis. Eso no está relacionado en este caso con la precisión o el grado de error de las predicciones según el modelo que usted está presentando, ¿no? Me parece que creo que usted tiene a un nivel de 75% de precisión, creo que está trabajando en su modelo, ¿no? De eso hay que revisar un poco. En su prueba de hipótesis, ¿no? Como usted ha mencionado, usted ha utilizado un nivel de significancia de 0,05. Y con eso usted ha logrado aceptar la hipótesis alterna, ¿no? de sus trabajos. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos ese nivel de significancia a 0,01, todavía estaríamos aceptando la hipótesis nula. O a partir de qué nivel de significancia nosotros podríamos dejar de aceptar la hipótesis alterna. De acuerdo a lo que he evaluado, doctor, la hipótesis, nosotros si ponemos a un 0,01, ya la hipótesis alterna no sería aprobada, doctor. En este caso ya la hipótesis nula sería aprobada y la hipótesis alterna se rechazaría, doctor. Entonces, el nivel de significación, ahora, ¿a cuánto porcentaje o en cuánto nosotros podemos, hasta cuánto podemos aceptar? Lo que he estado observando, por lo menos es hasta el 0.4%, 45% que me salía, doctor, que he podido correr esta prueba, más o menos hasta el 0.45%, 0.045 se podría aprobar la hipótesis alterna, doctor. Sí, hay que tener no hay que tener mucho cuidado en la interpretación de esos parámetros estadísticos, ¿no? Si nosotros modificamos el nivel de significancia, como decíamos, de 0,05 a 0,01, no va a cambiar mucho la decisión de aceptar la hipótesis alterna. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es una pregunta muy clásica que se realiza. Lo que sí hay que ver ahí, ¿no? Hay que ver el nivel, ¿no? En este caso se podría decir desde qué punto hasta qué punto se acepta la hipótesis nula, pero eso se va a determinar en este caso en el F calculado que usted ha presentado en su prueba de hipótesis, ¿no? Entonces debemos tener ahí ¿no? Le llaman como un intervalo, ¿no? El intervalo de confianza, ¿no? De la prueba de hipótesis. O sea, desde qué intervalo hasta qué intervalo el valor que usted ha calculado en el Z calculado, creo que he visto,
¿no? Se encuentra para nosotros poder aceptarlo. A partir de un Z calculado más grande o más pequeño, ya va cambiando la decisión. Entonces, eso depende más de esa que en este caso del nivel de significancia. Bien, señor decano, esa sería toda mi participación. Gracias, señor sustentante, por sus respuestas. Seguidamente vamos a ceder el uso de las palabras o preguntas al doctor Ciro Quispe Galván. Adelante, doctor Ciro. Gracias, señor presidente. Señor sustentante Gerson Hans Gamarra Trujillo, para preguntarle en qué periodo o qué periodo abarcó su investigación y cuáles han sido las limitaciones que haya tenido durante el proceso de investigación. Doctor, mi investigación ha sido en este año, en el mes de enero, febrero, las limitaciones que se han tenido dentro de la investigación, doctor, es que en algunos puntos el personal, cuando se lleve la encuesta, no teníamos una respuesta adecuada. Previa para ello se ha tenido, y lo he mostrado, se ha tenido que hacer unas capacitaciones de explicarles paso a paso de la encuesta, el paso a paso de la encuesta. Se les ha determinado a través de dibujos, se les ha expuesto un poco exponiendo a cada trabajador, se les ha expuesto a cada trabajador de cómo llevar adecuadamente. ¿Ha sido una restricción al principio de llevar fácilmente esta encuesta? Sí ha sido una restricción, pero luego se nos ha ido haciendo, se nos ha estado facilitando de manera que hemos podido conllevar adecuadamente el trabajo. Y en algunos supervisores, la rapidez con lo que le han llenado, por la facilidad que tienen, pero en algunos casos no han sido de satisfacción del encuestado y hemos tenido algunos problemas con eso y lo hemos tenido que rehacer propiamente para que sea un resultado veraz. Bien, le preguntaba justamente el periodo que abarcó su investigación, porque usted, ¿no? En las conclusiones establece de que la validez de esta investigación tiene un horizonte de 10 años, ¿no? Entonces era justamente para medir ese horizonte de 10 años, ¿no? Bien, también usted mencionó cuando estaba exponiendo en el marco teórico los antecedentes sobre condiciones inseguras y actos inseguros, ¿no? ¿En qué casos podemos mencionar esta terminología de condiciones inseguras y actos inseguros, teniendo en consideración de que la legislación hoy en día nos habla de actos y condiciones subestándares, pero todavía podemos emplear los términos de condiciones y actos inseguros? ¿En qué casos? Doctor, en este caso, sí, el decreto supremo, la 024 y la 023, son de actos subestándar y de condiciones subestándar. Condiciones subestándar desde el punto de vista, primero enfocando que condiciones son el ámbito o el momento en que nos encontramos en un área de trabajo delimitado, que no presta las condiciones para hacer alguna actividad. Puede estar un buzón, así de simple, puede haber un buzón abierto, puede haber, y el trabajador no le permite hacer el trabajo, entonces eso es, podemos referir una condición. Y un acto, lo que la persona desarrolla como sabiendo que tiene alguna dificultad, persiste en desarrollar. Y a eso le tenemos que llamar acto subestándar. Pero ahora, condición insegura propio del ambiente ya donde se encuentra y donde se está desarrollando la actividad. Se presenta, el trabajador ingresa a operar o a hacer hay una condición
ya no subestándar, sino insegura. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado ningún tipo de adecuación o no se ha hecho un trabajo antes de ingresar a ese área. Es una condición insegura. Y un acto, a pesar de que el trabajador está desarrollando alguna actividad propio, el trabajador ingresa, sabiendo que no ha tomado ninguna precaución y ha desarrollado. ¿Se pueden usar esta terminología? Sí se puede usar esta terminología, doctor. Todavía a la actualidad sí se puede, porque he estado en la investigación de varios incidentes y he podido apreciar este comentario, doctor, y hemos podido abordar también de esta conceptualización, doctor. Claro, claro, muy bien. Justamente para poder un poco aclarar también de que seguimos utilizando efectivamente las condiciones, los términos de condiciones inseguras y actos inseguros, dado que no todas las actividades se han estandarizado en las operaciones, ¿no? Entonces, cuando están estandarizados, ya hablamos de actos y condiciones subestándares, ¿no? Bien. Eh, Usted en su investigación, ¿no? Tiene una población de 1.300 trabajadores, ¿no? En la unidad de Cerro de Pasco, y a las cuales ha tomado una muestra de 50 trabajadores. Entonces, podría mencionar también de que cuando habla usted de Cerro de Pasco, establece de que tiene 2 minas subterráneas y un tajo abierto. Bueno, el tajo abierto es bastante conocido, ¿no? Pero ¿nos podría aclarar cuáles son estas 2 minas subterráneas a que hace mención, donde estarían concentradas, ¿no? Los 1.300 trabajadores, ¿no? Tanto Tajo y las 2 minas subterráneas, ¿no? Y cómo ha determinado la muestra? Doctor, cuando nosotros hemos evaluado a la actualidad, Volcan Compañía Minera tiene, si nosotros hablamos con mina subterránea, hablamos con superficie, hablamos Tajo, en el año 2015 se bordeaba una cantidad de trabajadores de aproximadamente unos 3.000 a 4.000 trabajadores. A la actualidad, Volcan tiene dificultades sociales porque es una de las empresas mineras que se encuentra al centro de la población. Por esto ha involucrado que ya no tiene el gran avance del tajo abierto, pero sí todavía está trabajando. Tiene personal en mina que se dedica particularmente al bombeo de aguas ácidas y al mantenimiento y sostenimiento. Son pocas las personas, son el nivel 1800 y el 21 que trabajan dentro de Volcan, y en su gran magnitud es el trabajo de superficie con la explotación de los anteriormente llamados residuos industriales minerales. Con eso se está trabajando a la actualidad. Volcan está recuperando todos los desmontes allá en las épocas del año 2014-3 que se han generado, está volviendo a recuperar y con eso está sustentando hasta la actualidad la producción. Luego se ha hallado se ha hallado el muestral a través del método de regresión, es del T de R cuadrado, se ha tenido que bajar, y la sumatoria se ha tenido que hallar el sistema de análisis muestral, doctor. Bien, durante su exposición usted mencionó sobre la comprobación de la hipótesis general, pero no hizo, como sí plantea en las conclusiones, ¿no? Los resultados de la comprobación de las hipótesis específicas. ¿Podría fundamentar la comprobación de la eh, hipótesis específica de satisfacción familiar? Ya, doctor, en este caso, lo que es la comprobación de hipótesis de satisfacción familiar, según los resultados de la prueba de hipótesis, hemos obtenido un valor de Z igual a 10.929. El valor crítico es igual, con un nivel de significancia de 0.05,
hemos podido determinar que el Z pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, que ha sido 10.929 mayor a 1.960. Por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces, podemos afirmar que la satisfacción familiar del trabajador influye satisfactoriamente, doctor, en la predicción de riesgos de accidentes en Volcan Compañía Minera, doctor. Eso han sido los datos que se ha obtenido en este punto de la comprobación de la hipótesis familiar, doctor. Bien, ¿cuál es su opinión, ¿no? Ya que ha realizado esta investigación de satisfacción, ¿no? De la influencia de la satisfacción del trabajador para la predicción de riesgos de accidentes? ¿Cuál es su opinión de la participación de los psicólogos en Volcan, en Cerro de Pasco, para poder medir estos grados de satisfacción ya en la parte operativa? Muy importante, doctor. Los psicólogos juegan un papel muy importante a la actualidad dentro de esta evaluación. Ellos tienen la facilidad de medir las emociones de los trabajadores, tienen la facilidad de medir a través de varios test la influencia significativa que trae el trabajador en torno a todas las emociones. Creo que el psicólogo juega un papel muy, muy importante porque él nos va a ayudar a que también que esta investigación al final, como matriz troncal, como lo dije al principio, se saque pedazo por pedacito y se evalúe al trabajador y podamos ver con qué tipo de trabajadores estamos trabajando. Podamos evaluar qué tipo de trabajadores estamos teniendo en nuestro área de trabajo, porque hay trabajadores que salen con un nivel de riesgo laboral alto. ¿Y esto qué nos conlleva? Que el psicólogo tiene que ingresar en este punto, analizar qué es lo que le está pasando al señor. Tiene una satisfacción familiar, tiene la satisfacción laboral, tiene la satisfacción social, algo le aqueja, tiene algún problema, entonces el psicólogo va a tener que investigar y analizar propiamente este tema. Y ahí vamos a poder conllevar la solución a que el trabajador, por ejemplo, se le pueda mover de ámbito de trabajo a un trabajo más ligero que se pueda desarrollar, ¿no? Se analiza, se evalúa y se pueda llevar a un trabajo más ligero. Tampoco esto significa que vayamos a buscar personas perfectas, pero sí tenemos que buscar personas que tengan un grado de responsabilidad en el trabajo. Y eso se puede analizar fácilmente con la predicción que estamos desarrollando y propio después del análisis del que tenemos, evaluar con el psicólogo si podamos seguir contando con la presencia del trabajador en ese área o tenemos que pasarlo a otro área de trabajo un poco más simple, menos, donde involucra menos riesgo laboral. Eso también es el análisis, doctor. Bien, finalmente, ¿qué tendrían que hacer los ingenieros, ¿no?, que están en operación para involucrarse en medir justamente estos grados de satisfacción del personal, a fin de que puedan predecir los riesgos de accidentes en todo el personal, en todas las áreas de trabajo? Entonces, ¿cómo involucrarse los ingenieros que están en operación? Porque como mencionó usted en la sustentación, ¿no?, de que muchas veces no podemos, digamos, darnos cuenta o visualizar los problemas, ¿no?, que tienen los trabajadores. Entonces, ¿cómo pueden involucrarse entonces los ingenieros para poder medir estas satisfacciones, tanto laboral, familiar, social, que tengan los trabajadores? Doctor, justo como lo veníamos diciendo, para el psicólogo es muy fácil evaluar a los trabajadores porque ellos tienen múltiples tests desarrollados y que fácil pueden identificar. Pero a un supervisor sí, pues se nos hace un poco difícil porque no hemos estudiado detallado la psicología del trabajador, a menos que lo hemos llevado en cursos, lo hemos llevado en múltiples, en relaciones humanas, lo hemos tenido que llevar fácil, pero no nos es fácil evaluar. Pero con esta investigación hemos desarrollado una encuesta.
la encuesta fácilmente nos puede describir detalladamente cómo se encuentra el trabajador, si está satisfecho o no está satisfecho el trabajador. Entonces, corriendo esta pequeña investigación, he podido detallar que si nosotros desarrollamos la encuesta con nuestros trabajadores y los datos que nos conlleva esta encuesta son veraces, fácilmente vamos a tener que ver la satisfacción. Y no es una encuesta tan engorrosa como algunos se tiene que evaluar, como usualmente a veces los psicólogos tienen que evaluar varios puntos en una sola encuesta. No, solamente aquí vamos a medir la satisfacción a través de esta encuesta, doctor. Vamos a poder evaluar al trabajador de cómo se siente laboral, familiar y social. Y hay en algunos puntos, por ejemplo, en la mayoría que he podido observar, en el tema social, por el tema de la pandemia, por el tema de las enfermedades que están naciendo, por el tema económico y la alza de costos de vida que se han generado, la preocupación del trabajador es social y a la vez familiar. Y se tiene que evaluar eso dentro de esta encuesta, doctor. Esta encuesta es particularmente completa, la que he desarrollado por 3 puntos, lo que es familiar, social y laboral, que fácilmente han podido llegar a conclusiones positivas, que hemos podido evaluar al trabajador y hemos analizado que en varios trabajadores lo social también ha influenciado bastante a la actualidad, doctor, con lo que estamos viviendo, con esto de la pandemia, con el tema de alzas del tema económico, monetario, y se han juntado los problemas y han sido que no hemos podido analizar de esa manera, doctor. Muy bien, eso sería todo, señor presidente. Ya, finalmente, señor sustentante, ya se ha tratado sobre predicción de riesgo, satisfacción laboral, ¿no? ¿Qué opinión usted tendría sobre los casos que el Reglamento de Seguridad y Salud tipifica como accidentes de trabajo? Me estoy refiriendo al artículo 166, ahí pone 5 casos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Doctor, particularmente cuando hacemos seguridad, debemos de estar delimitados en un marco normativo, y ese marco normativo conlleva a que tenemos que ver lo que es la accidentabilidad y accidente de trabajo, ¿no? Esto propio, el accidente de trabajo conlleva que un desarrollo normal en una actividad se paralice en el ámbito de un suceso imprevisto, incontrolable, ¿no? Nos referimos propio a un accidente de trabajo. En el ámbito profesional podemos encontrar enfermedades profesionales, así como accidentes de trabajo, y que se conocen como enfermedades profesionales. La ley es bastante clara y nos refiere que el accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Entonces, tenemos definido la conceptualización, pero esto no conlleva, doctor, a que podamos nosotros no poder delimitar algunas acciones, porque hay muchos, cuando nosotros nos vamos por el marco normativo, nos vayamos a lavar las manos, como comúnmente lo llamamos. Lo que no es buscar eso, lo que buscamos es un liderazgo, y el liderazgo no es llevar a un punto que el trabajador no podamos dejarlo abandonado. El líder va desde el inicio hasta el final conllevando dentro de los eventos que puedan suceder en las actividades de trabajo en la empresa minera, doctor. Entonces, yo creo que la conceptualización está dada, se tiene que cumplir, pero al margen de ello también se tiene que generar un liderazgo por parte de la supervisión, doctor. Ya, eso es todo, señor sustentante. Más bien vamos a invitar a los jurados a pasar a la sala de deliberaciones. Usted nos espera aquí en esta sala. Ok, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Señor sustentante, el resultado de la deliberación de jurados ha sido usted aprobado con el calificativo de bueno.